Buenas, soy Axel Yera. Yo les reacciono al capítulo número 6 de Ameku Takao no Tsuirikarte, o mejor conocido como Takao Ameku, Doctora Detective. Y bueno, en el episodio anterior parecía que habíamos solucionado el misterio, pues, de la combustión espontánea, pero parece ser que hay bastantes cosas, pues, de entremedio en toda esta situación. Viendo cómo, pues, de repente bueno, terminan encontrando pues el cadáver de la investigadora, o sea, que teníamos ahí tal, que había pues combustionado espontáneamente y tal, y vemos cómo pues empieza nuevamente pues la situación de la maldición, ya que supuestamente todos los que morían pues a través de la maldición lo terminaban haciendo pues en llamitas, lo cual pues termina ahí asustando un poco pues a el viejecillo. Y para empeorar las cosas vemos como pues de repente, bueno, termina falleciendo pues el otro investigador, o sea, debido pues a la meningitis, pero lo curioso es que en medio pues del funeral termina pues explotando el cadáver. Aparte, nuestro querido pajarillo termina recibiendo pues una carta amenazadora. ¿Y qué es lo mejor que hace pues este chico con toda esta evidencia después de haber visto un misterioso motociclista con que hace las mismas señas? O sea que el tipo que ya había conocido antes y que pues tiene ahí mucha relación con todo esto y que aparte pues ha recibido ahí la amenaza, obviamente pues continuar ahí subidita sin siquiera pues contactar nada a la policía. Es que les digo, ese capítulo ha sido el más ahí, o sea, y ya de por sí podríamos decir, o sea, que los médicos, y bueno, más bien los personajes en general no eran muy avispados y tal, pero en o sea, en ese último episodio es como que wow, se pasaron, se pasaron bastante una vez que lo terminas reflexionando y tal. Primero, o sea, el asesino y segundo, pues eh, bueno, asesino no como tal, pero ustedes saben a lo que me refiero, al tipo este y a nuestro querido pajarillo. Pero bueno, cuando parecía que habíamos encontrado pues al responsable de toda esta situación y tal, vemos como pues el misterio aún no acaba. Cuando de repente recibimos pues ahí el llamado de, bueno, uno de los, bueno, o sea, de la llegada de un paciente que es nada más y nada menos que el queridísimo viejito, el cual aparentemente, bueno, vemos cómo pues termina ahí en un potente estado de shock al parecer, donde al final termina teniendo pues estas extrañas lesiones ahí en la parte pues del tórax y tal, que de repente terminamos viendo cómo pues terminan incendiándose al completo. Y para empeorar las cosas, pues tenían ahí el oxígeno y tal metido y tal, lo cual pues termina siendo un total desastre. Así que muy interesante la verdad, yo lo sigo repitiendo, los cigarrillos estos seguramente tienen algo que llegar a ver y tal, de alguna extraña manera, porque las únicas dos personas desde que hemos visto combustionar espontáneamente, entre comillas, es debido a estos mismos. Pero la curiosidad pues será saber cómo es que, o sea, cómo es que pasó toda esta situación. ¿Será una enfermedad? ¿Será envenenamiento? ¿Será realmente el designio de la maldición? Lo descubriremos, espero, en este episodito. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, rápida y curiosa la resolución de este caso, que al final no iba mal encaminado, o sea, con toda la situación y tal, sí resultó pues ser un envenenamiento como tal, aunque obviamente pues ahí hay algunas cosillas pues ahí diferentes, o sea, que no terminé tomando en cuenta. Y interesante, o sea, mientras más veo Takao, más veo, o sea, cómo pues están construidos los episodios y tal. Es cierto, o sea, que te muestran ahí, te dan todas las pistas en medio de tal, aunque siento que le falta un poquito, o sea, para un poquito más, o sea, porque como que te sueltan una pista en medio de las cosas, pero como que la abandonan. Y eso a veces, o sea, hace que pues
o sea, al final todo se sienta un poquito pues desconectado, pero aún así siento que termina pues funcionando como o sea, como pues un caso como tal. Obviamente después de la muerte, o sea, del viejo este, vemos como pues ahí atacado pues empieza a investigar un poco pues de qué rayos pudo llegar a haber pasado y tal. Y después de algunos examencitos y tal, vemos como pues llegamos a la querida conclusión. Y es que nada más y nada menos, resulta que, bueno, el viejo pues terminó siendo envenenado, intoxicado pues por el fósforo blanco. Y debo ser un poco honesto, o sea, la verdad es que no sé mucho de el fósforo blanco, de hecho tuve que ir a buscar ahí un poquito, o sea, para poder entrar ahí en contexto y tal, ya que sí, lo había escuchado hablar y tal, y bastante potente, al parecer, resulta ser esta sustancia. La verdad es que no tiene ningún uso práctico en lo que podríamos decir la vida cotidiana, al menos lo que he llegado pues a ver y tal. De hecho tiene un uso un poquito pues más belicoso, podríamos decirlo y tal, y bastante jodido, la verdad es que si ya en, o sea, un contacto con la piel, o sea, ya termina siendo bastante serio el asunto, ingerirlo, la verdad es que termina siendo pues una terrible manera de, de morir. Y ya lo terminamos viendo pues en este episodio. Afortunadamente no es algo, o sea, que realmente vayamos a ver ahí, o sea, se termine viendo pues a diario y tal, a no ser que, bueno, las cosas pues terminen jodiéndose, que me asusta que vamos por ahí, la verdad, pero bueno, sin duda bastante interesante y de hecho, o sea, creo que me quedaré ya después de esto a leer un poquito pues más del fosforito blanco y tal, para, bueno, ver ahí armarme un poquito pues más de conocimiento que nunca realmente pues está de más, pero en fin. Ya después bueno, de esta situación y la explicación ahí, bueno, de los síntomas, o sea, que termina dándose cuando prácticamente te terminas ahí tomando y tal, nos empiezan pues a revelar ahí toda la situación pues con los casos, que es una serie ahí de coincidencias bastante potentes, la verdad, yo ya lo había mencionado, o sea, que había muchas coincidencias y tal. Y me parece muy curioso, o sea, que sí intuí que la muerte, o sea, de la mujer esta, de la primera que tuvo combustión espontánea y tal, intuí que se trataba de un accidente simplemente porque pues ella también tenía ahí los fosforitos. Yo lo que pensaba más era el hecho, o sea, de que a través de no sé, de los fosforitos estos y tal, no sé, quedaban partículas o algo por el estilo, pero no, simplemente era de que los fósforos, el fósforo simplemente pues explotaba ahí en llamas por el calor. Así que pues tiene ahí sentido lo del calentorcito para la chica, lo de la manta eléctrica, o sea, como terminamos viendo, o sea, con el viejo pues a el final. Aunque siento que el viejito tuvo la muerte más fea, sinceramente y tal. Pero, o sea, ya descubriendo, o sea, lo que nos terminan contando de él, pues se lo merecía realmente. Ya que al final, o sea, como había sospechado, pues sí, el de lentes, pues estaba involucrado en todo esto, pero no. Era el verdadero culpable. El verdadero culpable de todo esto era nada más y nada menos que la queridísima hija, la Haruka. Que lo llegué a pensar y creo que de hecho lo terminé mencionando, pero dije, no creo que vayan a hacer que la hija mate a su padre y tal. Pero no, al final terminó resultando pues ser que sí, no pensé, la verdad es que, o sea, por como es la historia y tal, no pensé, o sea, que nos terminarían metiendo ahí algo ahí de violencia doméstica y toda esta situación y tal, por eso no llegué a pensar pues más allá, pero ahora con esto, o sea, o sea, ya sé que Takao, o sea, se va a meter ahí en todo lo posible, o sea, en cuanto a las tramas de los personajes. ¿Qué les digo? Yo pensaba, o sea, que no iba
a indagar mucho en toda esta cuestión, pero al final pues sí, lo ha terminado haciendo. Y es que este viejo vemos como pues terminaba abusando físicamente pues de la madre de la chica y de la chica misma. Cosa que al final obviamente pues termina ahí eh, causando aparentemente pues la muerte de la madre. La hija pues atando cabos pues se termina dando cuenta y vemos cómo pues ella termina volviendo justamente para su venganza. Y hay que decirlo, o sea, si uno pone atención desde el principio, tiene todo el sentido del mundo. La chica se comportaba muy raro y de hecho lo iba a comentar en el episodio, o sea, cuando te terminan presentando todos los personajes y tal. Eh, pero, o sea, les dije, o sea, no creía que iban a tirar por ahí de que la hija tal, pero sí era, o sea, sí era sospechosa, era como que muy dócil y tal. Y generalmente, o sea, cuando en este tipo de historias te ponen un personaje así, pues es precisamente para, o sea, para este tipo de plots. Por eso les digo, o sea, esto es más que nada, pues teniendo ahí metaconocimiento de las historias y no tanto por meterse uno muy dentro de la historieciña. Pero bueno, interesante como les digo, la verdad como pues al final se termina resolviendo todo el casillo con lo del fósforo blanco y tal, muy interesante. Bueno, la revelación pues del plot twist de que al final era la hija, la verdadera autora intelectual y tal, el intento de suicidio que intenta hacer y que nadie parece haberse dado puto cuenta y tal. Es que, les digo, yo me sorprendo, o sea, porque, o sea, en un principio no lo notaba tanto. En un principio me dejaba llevar ahí por la historia, pero, o sea, después del último episodio, o sea, cuando comienzo a reflexionar ahí dentro de los personajes, hacen unas cosas que yo no entiendo si es culpa o sea, bueno, esto es una adaptación, bueno, sí, me imagino que será la adaptación de alguna novela y tal, no sé si es culpa, o sea, precisamente de la adaptación o de la novela per se, porque me gusta, o sea, que los casos ahí y tal, les digo, te investiga ahí los síntomas bien y tal, o sea, para plasmarlos y lo hace bien, o sea, lo hace tal y cual el libro, la verdad, que muy difícil a veces, la verdad, o sea, que todo termine saliendo cual el libro. Pero, o sea, que me gusta eso, o sea, que los casos ahí tal, o sea, son todos los síntomas al pie de la letra, o sea, de lo tal. Pero en cuanto al comportamiento ahí de los personajes y tal, o sea, como nadie puta se intuía que la chica, o sea, cuando comienza a acercarse, o sea, cuando comienza a acercarse, digo, esta tipa va a quemarlo todo y tal. Y nadie, o sea, se pone ahí enfrente a detenerla ni decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? No, simplemente se le quedan viendo cómo termina avanzando, cómo tal, y luego ven que ¡fua! Avanza, agarra el de este y luego tardan en reaccionar de, ¿qué estás haciendo? Y es como que ah, yo, la verdad, digo, a veces flipo con las situaciones. Luego cuando se quedan ahí en medio de las llamas platicando, ahí de que cómo te va el día, qué bonito está el clima y tal. Es como que me sorprende eso de que no se hayan intoxicado con el humo y tal del incendio y tal, la verdad, pero bueno, porque eso no es como que, vamos, o sea, tarda un poquito a que no, o sea, o sea, pero, bueno, en fin, ya, ya sino porque me molesto más la verdad, pero bueno, al final logran salvar a la chica, pero obviamente pues tiene que pagar ahí por sus crímenes, lo cual me parece jodido la verdad y tal, porque, le digo, yo soy, ah, ¿cómo decirlo? O sea, no me gusta mucho no soy muy fan de la ética y la moral, la verdad. O sea, soy más creyente, o sea, de que la gente debe tener su merecido. O sea, ya tanto por las cosas buenas que hagan, tanto por las cosas malas. Entonces, para mí, o sea, cuando la justicia, bueno, cuando la ley, o sea, se supone que no te ayuda y tal, eh,
Y bueno, uno pues tiene que tomar ahí la justicia por sus propias manos. O sea, me parece muy injusto la verdad. O sea, que la persona tenga que llegar a pagar como tal. O sea, sí entiendo la idea de que bueno, hay que mantener un orden y tal y cual. Pero no sé, o sea, cuando hay situaciones, o sea, como de este estilo, o sea, que la persona realmente pues bueno, aquí tal vez la muerte ha sido un, bueno, es que mató a su madre. O sea, hay que sopesar muy bien en la balanza y tal. Y yo sé de que no, pero es que ojo por ojo, me vale madre. O sea, que el mundo se quede ciego, ¿sí? Si es lo que se necesita, o sea, para que esto funcione, la verdad. Pero es que a mí me parece ahí una, eh, o sea, muy injusto, o sea, por la pobre chica, la verdad, o sea, que no se merece para nada ir a la cárcel y tal. Pero bueno, entre comillas, no se merece ir a la cárcel y tal, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Pero bueno, ya es, le digo, la ley, bla, 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 uno tiene que pagar y pues tal. Eh, Como digo, bastante bien la resolución, pues ahí con todo y tal, bueno, la explicación de la serie de coincidencias, que al final el otro tipo y tal simplemente se la agarró con el Kotori, la verdad, con el pajarillo, y se acabó, porque la explosión al final no terminó siendo de tal, tiene sentido. La verdad, o sea, yo me preguntaba, o sea, me cuestionaba cómo rayos le hizo para entrar y cómo de rayos nadie se dio cuenta de tanto, tiene sentido, o sea, que haya sido pues alguien ahí cercano ahí a la cuestión. Lástima la muerte, o sea, de la otra mujer, o sea, que no tenía nada, absolutamente nada que ver, pero al final tal. Y bueno, el momento pues ahí poderoso, o sea, de Takao ahí con la moto y tal, o sea, mostrando, o sea, que se preocupa por ahí por su subalterno. Como, no, como que nos quieren dar tintes de romance, pero les digo, de momento yo no veo nada de química, la verdad, entre los dos personajes. Le digo, es como ver, no sé, química romántica entre Sherlock Holmes y el Doctor Watson. No, es que no, no hay, la verdad, o sea, simplemente hay una amistad. Aquí igual, o sea, no puedo ver ahí entre el pajarillo y Takao, es nada más una amistad ahí de, de doctora y su subalterno ahí y tal. Pero bueno, como digo, interesante pues ahí final y tal. Al final, bueno, la verdad es que duró bastantes episodios pues este casillo y tal. ¿Valió la pena? La verdad es que bueno, más o menos. Digo, interesante estuvo. Hay que decirlo, ahí el misterio de cómo rayos terminó siendo pues toda esta cuestión pues de la combustión espontánea. Pero lo más interesante es lo que se viene después, ya que aparentemente tenemos arco de la demanda, clásico incluso pues en Doctor House y tal, eh, clásica ahí de, bueno, de obviamente pues llamar ahí a la doctora por las situaciones y tal. Va a ser interesante ver qué fue lo que pasó y tal, porque bueno, no. Déjenme ver aquí. Interesante. Dice, según las indicaciones, sin una causa clara, realizó tratamiento por protección. Profiláctico. Interesante, no sé, o sea, bueno, ya sabemos cómo está Takao. Si ella cree que tiene razón y tal, va a dar ahí el tratamiento. Ya vimos cómo terminó haciendo un cambio de tratamiento una vez. ¿Quién dice que no haya terminado haciendo pues cosas similares y tal? Hay que ver ahí cómo pues resultará esta parte del arco de la demanda que pinta pues interesantillo, la verdad. A ver si se soluciona en un episodio o va a ser un arco entero ahí completo de una serie pues de catastróficas desdichas. Y bueno, al final ver qué resultará de nuestra querida detective doctora y que
pasará pues ahora con todo esto en el hospitaliño. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.